Los poblados de los años 40 en Galicia, poblados de empresa, que están construidos con una arquitectura monumental, que resiste bien, en sitios paradisíacos con vistas de hoy, ¿no? Son áreas de lujo residencial o las casas de los ingenieros que pasan a ser chales de lujo. Este tipo de procesos se están dando, ¿no? Y es curioso cómo, por ejemplo, nosotros en los cursos de posgrado, másters, hay muchos arquitectos, arquitectas que han hecho estudios precisamente de vivienda obrera. Pero claro, se limitan únicamente al concepto que prima en la gestión de este patrimonio, que es la eficiencia energética, ¿no? Lo que comentaba es de las viviendas frías, la necesidad de hacer reformas, ¿vale? De poner ascensores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que son trabajos que se quedan únicamente a ese nivel formal. Tenemos que hablar de espacios construidos, habitados, que tienen una historia muchas veces traumática y que tienen que marcar un poco también el destino y la reutilización y la resignificación de esos espacios. Y ahí lo que decía Sonia, la arqueología, pues aporta, yo creo que aporta bastante. Una de las cosas importantes de este seminario y del proyecto en el que se enmarca es la perspectiva comparada, ¿no? Tanto José María Señorán como yo mismo, nuestra idea era hacer trabajo de campo y centrarnos en las dos zonas que conocíamos mejor, que era Galicia y Extremadura, concretamente Cáceres, ¿no? Al venir yo para Euskadi, evidentemente dentro de este proyecto queríamos, y era súper necesario, evidentemente, incluir las dos zonas más industrializadas donde se vivió la revolución industrial en el Estado español, que eran evidentemente Euskadi y Cataluña, ¿no? En Euskadi hemos tenido la suerte de que todos estos alumnos y alumnas han cogido el toro por los cuernos y están generando todo este conocimiento crítico sobre este fenómeno de la vivienda obrera, ¿no? Entonces, como que ellos se han encargado de abrir esa línea de trabajo en Euskadi. Pero nos quedaba aún pues la pata coja de Cataluña. Y bueno, pues casualidades de la vida, hemos tenido la suerte de conocer a Laia Gallego Vila, que es la siguiente ponente, que es arqueóloga de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado mucho precisamente en arqueología social, en arqueología de la guerra civil, en un proyecto muy interesante de excavación de una posición republicana en la batalla del Ebro. Lo tenéis todo en internet. Es una excelente arqueóloga de campo y ha trabajado con nosotros también en Belchite, ¿no? Y bueno, el trabajo que nos va a presentar ella pues rompe un poco con la imagen que tenemos de las colonias textiles, por ejemplo, de catalanas, ¿no? Se han estudiado desde el punto de vista arquitectónico, hay muchos proyectos de puesta en valor, sobre todo en el Baix Llobregat y en otras zonas donde hay muchas de estas colonias textiles, pero siempre se ha dejado un poco al margen pues el proyecto de ingeniería social que suponía eso, ¿no? O sea, la burguesía catalana católica paternalista pues generó esas colonias como la colonia Güell, ¿no? Con arquitectos geniales como Güell que sirvieron a esta burguesía para generar esa paz social, ¿no? Porque en lontananza pues estaba ya el peligro del bolchevismo, ¿no? Así aparece incluso reflejado en el primer Congreso de Estudios Vascos en los años 10, ¿no? De cómo se interesan por la vivienda la burguesía vasca porque la Revolución Rusa pues parece que empezaba a entrar un poquito de miedo, ¿no? Hacia la clase obrera, ¿no? En este sentido, Laia Gallegos va a presentar un trabajo pionero sobre estos primeros establecimientos o colonias, finales del siglo XIX, primer tercio del siglo XX, vinculado mucho a la explotación minera y incluso a la explotación hidráulica en los Pirineos y en el norte de Cataluña. Y bueno, pues os dejamos aquí con Laia. Muchas gracias por venir. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a venir. Bueno, como ya he dicho, vengo de la Universidad de Barcelona y os vengo a presentar un poco lo que ha sido mi trabajo de fin de grado. Me he metido con este trabajo en la arqueología contemporánea, en la arqueología de la arquitectura, etnoarqueología, son todo conceptos muy nuevos para mí que no hemos dado en la carrera y bueno, es un estudio preliminar y estoy aprendiendo a hacerlo. O sea que. Bueno, más que nada el trabajo es estudió cómo el capitalismo, a través de la industrialización, puede cambiar lo que es el concepto del espacio doméstico y lo estudié a partir de los tipos de casas que encuentro en Peguera. Peguera es un pueblo que hoy en día está abandonado, se abandonó definitivamente a finales de los años 60 y se encuentra siguiendo desde Barcelona el río Llobregat, llegamos a esta zona que es Berga, Valbergada,
Y cerca de Cercs, a los lados del río Llobregat, se empezó a industrializar con industrias textiles que aprovechaban la fuerza del agua, y Peguera fue un enclave de explotación del carbón. Bueno, aquí podéis ver una vista actual del despoblado, y así es como era a los años 70. Bien, como me bueno, se ha ido. Bueno, es un pueblo de origen medieval. Se construyó una torre fuerte encima de lo que es el Roc de Peguera en el siglo XI, y se desarrolló un pueblo alrededor de esta torre. Entonces, desde ese momento se fue desarrollando como un pueblo, como un poblado disperso, con un núcleo al lado del Roc de Peguera, pero que se dispersaba a lo largo del valle, y con un modelo de economía doméstica que hasta el siglo XX. Este modelo de economía doméstica se basaba en una economía diversificada con ganadería, agricultura, cultivo de patatas sobre todo, y huerto de lo necesario para vivir. Cada familia se autoabastecía. A finales del siglo XIX empiezan a llegar empresarios industriales, principalmente de Barcelona, y empiezan a mostrar interés en explotar los recursos de carbón de la zona. Entonces, se da una rápida industrialización que tiene como su apogeo en 1920, que bueno, ya iremos viendo, y se empieza a abandonar ya a los años 30, o sea, tiene un uso muy, muy limitado, y bueno, finalmente se acabará abandonado en los años 60, finales de los años 60. Bueno, lo que quería presentar un poco es cómo, a nivel de paisaje, cómo la industrialización puede suponer un impacto en este medio, y recuerdo en un periodo de 20 años. Bien, aquí podemos ver una foto de 1956, donde aún ya no se explotaba el carbón, pero aún no había sufrido una gran transformación, debido a que había gente que aún vivía allí. Y si nos fijamos aquí en la parte del valle, el bosque se lo come todo en unos años. Entonces aquí podemos ver también todas estas líneas que vemos por aquí. Son dos tipos de transporte que se desarrollan en el momento de la industrialización. Son el tranvía y el cable aéreo. Lo que vengo a decir con eso es que estos transportes alteran en gran medida la zona. Desforestan toda la zona, hacen inservibles muchos de los espacios de huertas o de ganadería, y eso cambia la configuración totalmente del paisaje donde había vivido esta gente. Entonces aquí, más que nada, para ver un poco el cambio también de la alteración que supuso esta industrialización, y cómo después, en pocos años, el bosque se reapropia del espacio. Arriba y abajo son el mismo espacio, y veis claramente como abajo el bosque. Bien, en sí, en lo que me he centrado más es en la arquitectura doméstica. Más que nada a partir del concepto de que
es en estos espacios domésticos donde se produce y se reproduce los sistemas sociales. Entonces, yo he dividido en 3 tipos de casas y me centro principalmente en una casa de cada tipo, aunque haya estudiado más, como paradigmática. En el tipo de las casas modernas, que es donde vivirían los empresarios industriales y esas personas con cargos importantes dentro de la empresa industrial, tenemos el ejemplo de la casa Wagner, donde viviría el ingeniero Wagner. Las casas de pagès, que son las casas donde viviría la gente que ya vivía ahí antes de la industrialización y que tienen un origen, sobre todo la mayoría de las casas en el siglo XVIII, y voy con el ejemplo de Calgrán, y los edificios plurifamiliares de trabajadores, que es allí donde se alojaran toda aquella población inmigrante que vino a trabajar a la industria en Peguera. Y en concreto estudié el bloc A de los pisos. Entonces, bueno, se ha ido. Bueno. Las casas de pagès son las de color lila, los edificios plurifamiliares de trabajadores los de color azul y las casas modernas las verdes. Aquí simplemente quiero retratar como las casas de pagès, aunque tengan una organización dispersa, los edificios plurifamiliares de trabajadores se construyen cerca de las zonas de producción, y las casas modernas también, y asociadas sobre todo a puestos de dirección. Bueno, se me olvidó. Bueno, jolín. Vale, pues bueno, más que nada los edificios, bueno, las casas de pagès no tenemos la foto, pero bueno, utilizan materiales locales con una construcción tradicional que tiene sus orígenes ya en época moderna, y no alteran este tipo de construcción. El aparato en los edificios plurifamiliares de trabajadores es muy similar, lo que cambia será la estructura, pero utilizan materiales locales también. Y las casas que cambiarán su relación con el medio son las casas modernas, que empezarán a utilizar materiales más modernos, con argamasas que tapen las piedras y el ladrillo, y con elementos de decoración que muestran una diferenciación. Así también es diferente la relación con el espacio que muestran las casas modernas. Vemos, por ejemplo, la aparición de jardineras que nos muestran una domesticación de este espacio y una articulación de la naturaleza en función de sus necesidades, y no al revés, como hicieron las casas de pagès, de adaptarse al medio. Bueno, aquí podemos ver un poco los aparatos comparados. La diferencia no es importante a nivel constructivo, pero sí de los acabados. Bien, a nivel de las estructuras, las casas de pagès, aunque tengan una diversidad formal muy grande, las líneas generales, bueno, siguen unas líneas generales, los mismos ámbitos están en todas las casas, y lo que cambia es la configuración y la adaptación al medio. Los edificios plurifamiliares de trabajadores son mucho más grandes, se construyen en relación a la producción, y, por ejemplo, la planta baja de los edificios plurifamiliares es un taller. Lo importante recalcar en los edificios plurifamiliares de trabajadores es que tienen una gran uniformidad, todas las casas son iguales, son pisos,
bueno, tienen exactamente la misma forma y que corresponde a una idea de uniformidad y de funcionalidad. Las casas modernas son mucho más complejas y bueno, lo que he dicho del espacio, se articulan el espacio a sus necesidades. Entonces, en las casas de payés, como están mejor conservadas, hemos podido hacer un análisis de permeabilidad, donde hemos podido ver cómo se inhiben algunos de estos espacios y cómo se exhiben algunos otros. Entonces podemos ver cómo la entrada es el espacio que redistribuye el acceso y la visibilidad a la casa, y se muestra como un espacio de relación social en estas casas, en que la identidad que interrelaciona todas las casas es la producción, en este caso la identidad de pagés, de trabajador del campo y de ganadero. Bien, aquí una foto de cada gente que vivía ahí. Entonces, como conclusiones vemos que hay tres grupos sociales que se reproducen a partir de su espacio doméstico. Hemos visto estas tres casas, tres tipos de casas, y cómo cambian su relación con el entorno. Esto es un modelo industrial en transición, quiero decir que tenemos unas casas tradicionales, rurales, llega una industrialización que cambia el espacio doméstico, como los edificios plurifamiliares de trabajadores, cómo controlan a la población. Se crea esta continuidad entre trabajo y vida laboral y vida social. Y finalmente las casas modernas, cómo tratan de diferenciarse de las otras. Bueno, las causas del abandono son interpretadas como el cambio del sistema económico, en que el sistema de economía doméstica colapsa porque la población masculina va a trabajar a las minas de carbón, y por tanto todo el autoabastecimiento se apoya en la mujer, hasta que finalmente, cuando se desindustrializa, es imposible volver al sistema doméstico, y colapsa y empiezan a abandonar, aparte de presiones por parte de las empresas industriales para sacar a esta gente de sus casas. Hay un agotamiento de los recursos naturales, el carbón se empieza a agotar, y entonces cambian a otras partes, además de que una segunda industrialización con la electricidad cambia las necesidades, y ya no es útil el carbón, ya no es rendible. Y por último, el aislamiento. En este nuevo contexto quedan aislados de las comunicaciones. Entonces, bueno, después del abandono, vemos que hay aún una fuerte identidad que relaciona a la gente del entorno con Peguera. Es un sitio donde van muchos excursionistas, y también, bueno, vemos como hay gente, este hombre le llaman el Peguera, y a su casa le llamó Casa Peguera. Esto es indicativo de una asociación de su identidad. Además que también se está manteniendo la Festa Mayor de Peguera cada año, cada verano, aunque esté abandonado, se va a hacer la festa. Bien, hace unos años hubo un proyecto elitista de hostelería que pretendía reformar Peguera completamente y construir hoteles, pistas de tenis.
por una hípica, bueno. Y entonces esto crea unas inseguridades en la población, bueno, no están conformes, entonces se crea la plataforma Salvem Peguera con una intención de parar este proyecto y, bueno, quería leeros lo que ellos mismos dicen, que me parece muy representativo. El ayuntamiento facilitó este proyecto, de hecho está en marcha, lo que pasa es que vino la crisis y entonces se paró, pero está el proyecto hecho y aprobado. Y lo único que pedía el ayuntamiento es que se hiciera un centro de interpretación. Entonces, Salvem Peguera dice: no queremos interpretar lo que fue Peguera, queremos vivir lo que es Peguera. El patrimonio forma parte de nosotros y nosotros formamos parte del patrimonio. Reflexionando sobre el pasado, con las preocupaciones y retos del presente, proyectamos entre todas nuestro futuro. Que me parece... bueno, mejor en sus palabras que en las de nadie, cómo se sienten respecto a este patrimonio. Y nada, finalmente, decir que estos espacios colectivos pueden representar un fracaso, como representa en Peguera el fracaso de esta industrialización que llegó, lo explotó al máximo y se fue y dejó la nada. O cómo puede volver a ser una reapropiación de esta población de su patrimonio. Y nada, gracias por la atención. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Surso, comentario. No, a ver, el público que... Bueno, yo tengo una pregunta y es si bueno, es una relación de conceptos, ¿no? ¿Realmente fracasó la industrialización en Peguera? Quiero decir, el objetivo de la industrialización fue explotar al máximo el carbón de mala calidad que tenemos en Cataluña para llevarlo hacia las industrias de más al sur, siguiendo el Llobregat, pero una vez se electrifica y bueno, vemos el abandono que empieza en los años 30, etcétera, etcétera, ¿todos estos habitantes de Peguera van hacia Cercs, hacia Berga o van hacia Barcelona, que era el objetivo, ¿no? O sea, ¿ha fracasado la industrialización o ha triunfado? Desde su punto de vista, no desde nuestro punto de vista. Ha fracasado en el sentido local y ha triunfado en el sentido de Cataluña. Lo que pasa es que el carbón se empieza a agotar en Peguera, pero no en los otros sitios del Berguedà. Entonces, simplemente esta empresa, con una mentalidad de sacar fruto de los recursos, deja Peguera y baja a Cercs y sigue explotando en Cercs. Y Peguera ya no es útil, por tanto, como recurso que es, se abandona. Y entonces van a explotar a Cercs. ¿Qué pasa cuando llega la segunda industrialización? Es más importante la electricidad, por tanto, se empiezan a abandonar todas las explotaciones mineras del Berguedà, así como las industrias textiles relacionadas con la energía hidráulica. Entonces, toda esta industrialización empieza a dejar Berga y al Berguedà y empieza a bajar a alrededores de Barcelona. Ya tienen electricidad, no necesitan estos recursos del carbón cerca, entonces pueden bajar a estar más cerca de Barcelona, que es el receptor de toda esta producción, y así abaratan costos de transporte. En un sentido económico empresarial es un éxito, porque utilizan lo que necesitan de cada zona y van abaratando los costes. En un sentido global de la zona del Berguedà, me parece un fracaso porque el Berguedà queda totalmente colgado
Y solo hoy en día, en el momento de la posmodernidad, del volver a lo rural, de volver a la montaña y todo esto, empiezan a salir casas rurales y turismo. Lo que pasa es que vuelve a ser, o sea, para la gente de la zona lo vive como vuelve a ser una apropiación de este espacio público colectivo, bueno, público no, pero colectivo, y esta gente vuelve a quedar a expensas de estas empresas, estos grandes proyectos, esta recolonización otra vez. Vale. Y bueno, una segunda pregunta rápida de curiosidad. ¿La empresa es del Berguedà o no? ¿Es de Barcelona? Hay como una sucesión muy rápida de empresas. Al principio son una empresa que no es de muy lejos del Berguedà, es de Vilada, y después rápidamente lo compra una empresa de Barcelona que tiene industria en todo el Berguedà, y después lo compra, pero ya cuando está decayendo, a una empresa de una familia vasca que son nombrados comtes de Fígols por sus propiedades. Pero en Peguera ya no se está explotando y se centrará en Cercs. Merci. Vale, quería hacer una pregunta que a lo mejor suena un poco tonta y luego un comentario que va a sonar más tonto. La pregunta es con respecto al uso de ciertos materiales. En este estudio que has hecho de cómo la arquitectura relaciona con usar el poder y cómo gestiona también las relaciones sociales, en la comparación que has hecho en las tres he visto que solo en una, y a lo mejor me confundo porque he visto las fotos muy rápido, se utiliza el ladrillo. Entonces, o no, a lo mejor me equivoco. No. ¿Me he equivocado? No, Totalmente. Ah, vale. No, lo digo porque hay ciertos tipos de materiales que también tienen que ver con este tipo de relaciones sociales de los cambios que producen, ¿no? En el caso que hemos estudiado en Segovia, que bueno, realmente el proyecto de prospecciones que llevamos era para estudiar la Alta Edad Media, también estudiamos otro tipo de cosas que tenían que ver con esta introducción de ciertos materiales con unas nuevas relaciones, con una nueva ideología en mente. Si conocéis la Castilla Profunda, pueblos como Coca, como Medina del Campo, que están siendo absolutamente reventados, a mí me parecen espantosos esos pueblos actualmente, sobre todo Coca, que estuvimos viendo durante unas semanas, entre otras cosas, por el uso tan absolutamente masivo del ladrillo en una zona en la cual la arquitectura tradicional de toda la vida había sido de pizarra. Bueno, me podría extender un poco mucho en esto. Simplemente el hecho de cómo estos materiales también nos llevan a este tipo de reflexiones que tú haces. Entonces, en el caso del ladrillo, es que me ha parecido verlo. Entonces, a lo mejor estoy patinando muchísimo, pero me parecería interesante si pudieras hablar de, no tanto de cómo el tipo de construcción es a lo mejor igual, sino el tipo de materiales, de dónde provienen y si llevan a este tipo de reflexiones. Y luego el comentario, es que además ha venido muy a hilo lo que has comentado de esta... No se llama filosofía posmoderna, pero si puedes volver en la primera que en diapositiva, ese, justo. Este tipo no, este no, el siguiente, justo. Dice, plataforma en defensa de este paisaje natural. Me parece alucinante el término natural en para reivindicar este espacio. Y creo que lleva muchísimas reflexiones, entre otras de cómo fallamos, ¿no? Cómo falla la arqueología al decirle a la gente que esto de natural tiene cero. O sea, y menos este paisaje, que ha sido transformado salvajemente. Entonces, el uso de este tipo de adjetivos para reclamar estos paisajes me parece muy interesante. De cómo lo que queremos reclamar de un paisaje es natural porque está abandonado, porque ahí no hay personas. Pero precisamente es porque había personas en el pasado cuando ya deja de ser natural en ese sentido. Y está antropizado y que nuestra labor debe ser el cambiar esta mentalidad de la gente, ¿no? Alguien mucho más inteligente que yo me dijo una vez, y me quedé con ello, que los arqueólogos somos más arquitectos que otra cosa, porque construimos paisajes nuevos. Pero desde luego no paisajes naturales. O sea, no sé, a mí me da mucho que reflexionar que utilicen la palabra natural para referirse a este paisaje, cuando es evidentísimo que de natural no tiene nada. Entonces, me parece importantísimo tu trabajo también en ese sentido, de decir que este paisaje también tiene una historia nada natural,
que lo que refleja son unas relaciones muy concretas y una forma de entender el paisaje de una manera muy concreta. Entonces, no sé, la reflexión tonta me apetecía hacerla porque es que, pues, de natural yo creo que tu trabajo demuestra que no tiene nada. No sé. Bueno, igual ahí puedo decirte que yo creo que es una estrategia de defensa porque la legislación de este país defiende los paisajes naturales y hasta ahora las leyes de... Bueno, hasta hace poco relativamente las leyes de paisaje eran inexistentes. Entonces, un paisaje industrial era muy difícil de tener una defensa legal. Entonces, bueno, supongo que en esa línea hay gente que lo utiliza conscientemente o contextos que se utilizan conscientemente y otros inconsciente. Por ejemplo, las médulas, que es una mina gigante, es un paisaje, está declarado paisaje natural. Cuando no tiene nada de natural, absolutamente nada. Entonces, pero es una estrategia de defensa de un contexto físico, por decirlo de alguna manera. No sé si este es el caso, que igual haya. Lo que pasa en la plataforma de Salva Empaguera es que se juntan diferentes grupos sociales. Estos grupos que siguen con la identidad de Paguera, familiares, gente que vivía ahí, que lo ve como su pueblo, y de hecho están restaurando estructuras constantemente y no dejan que se degraden a pesar de la climatología de ahí, que es difícil mantener las estructuras. Pero después hay también unos grupos sociales y políticos de desindustrialización y de una vuelta ecologista al medio. Entonces, estos grupos son los que creo que dan más importancia al paraje natural que al pueblo en sí, porque lo que les interesa, creo yo, no es la industrialización de esta zona, no es la explotación de esta zona, sino de volver a este paraje natural, de que no sea apropiado por un jeque árabe y haga un proyecto elitista y que sea la gente la que vaya allí. Bueno, y después lo de los materiales, sí, no lo he dicho muy bien. Las casas de pagés están construidas mayoritariamente en piedra y mortero, pero encontramos algunos detalles que llevan ladrillo, que son en las ventanas, puertas y eso. Después, en los edificios plurifamiliares de trabajadores, que es donde has visto el ladrillo sobre todo, está en las esquinas el ladrillo, también puertas y ventanas, pero reproduce bastante el sistema del otro. Los materiales son los mismos, absolutamente los mismos. Lo que cambia es la estructura. Cambiará un edificio mucho mayor, con pisos pequeños. Eso. El que revoluciona los materiales constructivos, aunque las paredes estén hechas mayoritariamente de lo mismo, pero añade revestimientos, añade... Bueno, no se me ha ido la foto, pero hay unos azulejos verdes, hay rejas, ventanas mucho mayores, otro tipo de colores, otro tipo de materiales en general. Entonces aquí sí que se ve el cambio. Pero los edificios plurifamiliares de trabajadores, aunque sean del mismo momento que las casas modernas, tienden a asimilarse a las casas de pagés. Laia, me ha llamado la atención el nombre de la casa Wagner. Es porque supongo que había ingenieros alemanes, ¿no?, que están trabajando en la planificación de la mina, ¿no? Sí, el ingeniero Wagner es el que vivía en esta casa y esta casa está adosada a las oficinas de la empresa y por eso hablaba de que el espacio en estas casas de dirección o propiedad de la empresa industrial se relacionan con ámbitos importantes dentro de la empresa y este ingeniero estaría controlando este espacio, que es un espacio también de relación de estos obreros porque tienen la cantina al lado. Bueno, está la casa, las oficinas y la cantina, por tanto está controlando este espacio de los obreros. Vale. Y, ¿tienes información sobre
el momento de construcción de las casas plurifamiliares y la Casa Wagner, si se está utilizando mano de obra local, se está trayendo cuadrillas que vienen de fuera, ¿cómo es la gestión del boom constructivo del momento? Se empiezan a construir en 1910 y se usan hasta no llega a 1930. Y la gente que vive allí son inmigrantes, son de Extremadura, Andalucía, País Vasco, creo que algo de Castilla hay. Y la cosa es que construyen estos edificios tan uniformes, tan homogéneos, para unir y homogeneizar esta inicial heterogeneidad que es la gente de diferentes procedencias. Entonces sí, son inmigrantes. Pero no sabes quién está construyendo. ¿Quién lo construye? La empresa. No, la mano de obra de construcción ya eran estas primeras... No sabes. Vale. Ni idea. Vale, es que me parece interesante por las tipologías y los materiales usados. Lo primero que hace la empresa, digamos, es contratar a personas locales para la construcción de aquellos edificios que luego van a albergar a la masa de trabajadores que vengan de fuera. No parece. Vale. ¿Permites, Martín? Si quería hacerte una pregunta que me aclararas un poco para poder contextualizar yo el trabajo y para entender el significado, la significación de este caso concreto en un contexto más amplio, ¿no? Y bueno, es una pregunta que parte desde el desconocimiento. ¿Qué es lo que te lleva a elegir este caso de estudio y qué significa esto? ¿Es por una cuestión actual? Yo creo que Martí ha intuido, quizá conoce del contexto mejor, que es un caso significativo de algo a nivel de histórico, a nivel social, a nivel de actualidad. ¿Qué es lo que te ha llevado a elegirlo y qué significa eso en un contexto más amplio? Pues he elegido este pueblo, o sea, primero de todo quería ver cómo impacta en la población rural la industrialización y con la industrialización el capitalismo. Cómo pasa en 30 años una gente de vivir en un pueblo, en el quinto coño, a entrar en el sistema industrial, en 20 años a abandonar su casa y a ir a vivir a una colonia industrial abajo en el Llobregat. Primero de todo quería entender este proceso social, cómo se lleva. Después, ¿por qué elijo este pueblo? Es porque es un pueblo muy conocido en la zona, muchos excursionistas van constantemente, aún hacen la fiesta del pueblo, creo que hay una identidad detrás que no se ha ido como sí pasa en otros pueblos. Y es muy conocido por otros temas también el pueblo. Aquí nació Ramón Vila Capdevila, conocido como Ramón Caracramada, que es uno de los últimos maquis catalanes. Entonces es un sitio muy conocido y que la gente del lugar le tiene mucha aprecio. Entonces, bueno, era para... También conocí lo de la plataforma Salva Empaguera y era un poco para darle un contenido histórico y darle una visión también desde la arqueología a lo que podría ser esta plataforma. Sí, yo ahora me he acordado. Quería preguntarte ¿qué impacto tiene directo en los habitantes de la zona la construcción de estas casas para trabajadores? O sea, en el momento de construcción y en el momento de vivir. Porque claro, luego está claro que abandonan la zona, etcétera. Pero a ver si este abandono es anterior al abandono de la industrialización. O sea, el abandono de la industria. Vale. O sea, no sé si me explicas, pero... Bueno, sí, más o menos. Vale. Los edificios plurifamiliares de trabajadores se abandonan justo cuando se abandona la industria. Y estos viven al margen de lo que es la población rural tradicional de la zona. De hecho, se concibe como un gueto. Haciendo entrevistas a gente que vivía en el pueblo, hablaba de los inmigrantes que vivían en la zona industrial. Claro, también estaban formalmente separados, espacialmente separados.
los concibían como una población que estaba siempre metida en líos, que siempre tenían peleas, y no había casi espacios de socialización entre estos dos grupos sociales, entre la población inmigrada y la población local. Entonces, esto también facilita el uso de esta población inmigrada en la industria y los enajenan un poco de este espacio al que van a vivir, y en cambio la población tradicional puede seguir, aunque entre en la industria, puede seguir con su forma de vida anterior, y abandonarán bastante más tarde el Paguera. Pero entonces el abandono de las casas de pagès y el abandono de las casas de trabajadores está relacionado porque hay un cambio económico, eso está claro, ¿eh? Pero directamente relacionado, aunque sea más tarde. O sea, es por el mismo motivo el cambio. O sea, el abandono, el irse de la zona, o es que es el empobrecimiento que causa la desindustrialización. O sea, ¿es indirecto o es directo? Más bien indirecto. O sea, la población de las casas de pagés acaba abandonando empiezo mejor por el otro. Las casas, los edificios plurifamiliares de trabajadores, en el momento en que esta inmigración no trabaja allí, ya no le es útil para nada. Entonces baja a las colonias industriales con un modo de vida muy similar al que ya tenía, baja al Llobregat. Pero las casas de pagés siguen viviendo en parte en este medio sistema de economía doméstica, aunque ya la población masculina haya ido a trabajar en la industria. Entonces se mantiene un poco más. Las casas son también en parte de su propiedad, aún tienen derechos de uso en la tierra, y estos derechos se van perdiendo cuando la empresa industrial va agotando sus recursos y va explotando más la madera. Entonces va apropiándose de esos derechos de uso, y es entonces cuando la población de las casas de pagés va abandonando, aparte de que tiene una presión se les ofrece unas casas en colonias industriales.